Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 31. Gran propuesta, como siempre, con los protagonistas y con la información para poder estar acompañándonos durante una hora. Estamos en vivo en las instalaciones del Diario El Norte, como le decía, en una emisión en la que vamos a tratar los temas de actualidad de siempre. Vamos a arrancar en el primer bloque con el ingeniero Mauricio Becci, que es consultor en temas energéticos, es un especialista en la materia y bueno, hoy nos convoca todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta, esta gran promesa de la Argentina en materia de energía, pero también hay cuestiones como el fallo de YPF que de alguna manera mantiene en vilo algunas cuestiones, alguna duda en cuanto a lo que fue la estatización de YPF en el año 2012 por parte del ex ministro de Economía de ese entonces, Axel Kicillof. Hoy se dirime esta cuestión en los tribunales, la Cámara de Apelaciones de Nueva York, y vamos a tener seguramente novedades, pero sobre todo vamos a tener una entrevista para atacar el punto de vista técnico de la cuestión de la energía. Luego, en el segundo bloque, nos va a estar acompañando el asesor legal de la Fundación Inmula, el doctor Santiago Teixeira. Es una fundación que se dedica a lo que tiene que ver con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Hace mucho en la materia y hoy la va a conocer. Y luego en el tercer bloque, en el bloque que tiene que ver con la economía, nos vamos a meter de lleno precisamente con estas cuestiones con el economista Salvador Di Stefano. Se dio a conocer la inflación de julio, qué pasa con la actividad, qué pasa con la disparada del dólar, todo eso con Salvador Di Stefano. Esta es la propuesta de esta noche, nos vamos muy rápido los auspiciantes. Cuando regresamos estamos con Mauricio Becci. ¿Sufriste un accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, vení a mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. Ahora sí, como lo habíamos anunciado, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate. Está con nosotros para hablar de temas energéticos el ingeniero Mauricio Becci. Buenas noches, Mauricio. Bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto. Buenas noches, Baltasar. Muy amable por tu participación. Bueno, Mauricio, queríamos hablar con usted. Usted es un especialista en temas energéticos y indudablemente uno de los sectores claves de la economía argentina. Pero quiero comenzar un poco para tratar de comprender en su visión y para que la gente pueda entender este lío que hoy es el caso YPF para la Argentina. A veces las decisiones políticas tienen consecuencias y indudablemente la tiene. Hay un litigio en Nueva York. ¿Por qué se llegó hasta acá? Bueno, yo puedo hablar, por empezar, qué movilizó al gobierno a tomar determinadas Sí. medidas. Si miramos qué está sucediendo últimamente, Vaca Muerta está tomando una tremenda participación en el marco energético local, y mientras las reservas de petróleo de siempre están disminuyendo porque se están agotando. Eso ya lo veía Repsol y YPF. Entonces, en su momento, y hablemos del 2008, era el momento oportuno como para que Repsol y YPF estratégicamente empezara a diseñar su retirada del país de alguna forma, más allá del enfoque que ha tenido nuestro gobierno. En ese momento, digamos, las reservas de petróleo convencional argentino estaban bajando por la escalera. Sí. Y los precios, ha habido ese problema internacional que llegamos a $150 el barril de petróleo, subían por el ascensor. Ante esa situación se valorizaba mucho el valor de la empresa
y eso no iba a tener un tiempo muy duradero. Entonces, en ese contexto, evidentemente Repsol YPF empezó a diseñar su salida. Yo diría que en ese momento la entrada tenía casi todas las acciones, digamos, de YPF. Creo que tenía el 85, 83%, algo así. Empezó a diseñar poder vender acciones porque era el mejor momento. Acciones caras, me explico, y un futuro a mediano o largo plazo no muy prometedor. Y entonces empezó a diseñar eso y pasó lo que pasó. En cuanto a la mirada que uno dice, ¿cómo puede ser que Peterson, mejor dicho en este caso es que Nassi, hayan pagado las acciones que compran? Bueno, eso hay que verlo bien, no es exactamente así. Porque es que Nassi pide un préstamo a un pool de bancos. Y a través del préstamo que da el club de banco, ellos deciden entonces, digamos, él decidióse comprar la acción a Repsol, que está de acuerdo. Sí. Y ahora bien, la pagan con dividendos. Tenemos que entender que en ese momento, ¿qué le convenía a Repsol? Como el futuro era un poco negro, gastaba muy poco en explotación o en exploración, absolutamente nada. Sí. Entonces, todo lo que daba la compañía era ganancia. Era ganancia. Entonces, evidentemente, y ella tenía la mayoría. Entonces, ese era el contexto que esto funcionaba. Yo no sé hasta qué punto tuvo algo que ver el gobierno argentino, porque lo único que tenía el gobierno argentino era la acción de oro. O sea, sobre 17 personas tenía un integrante en el directorio. Evidentemente, algo tiene que haber tenido que ver. O tal vez debe haber fantaseado pensando que Peterson, o mejor dicho, es que Nassi, era un inversor local argentino. Para un futuro podía ser una promesa o una expectativa, digamos, para nacionalizar, ¿cierto? Así que dentro de ese contexto todo esto pasó. Cuando se concreta, sí, y ya la reserva veían cayendo, aparece el milagro de Vaca Muerta, que vuelvo a repetir, no es nada nuevo, eso existía, pero resulta que lo que se descubre es la tecnología para explotarla. Ante eso, el mismo Repsol YPF empieza a decir algo así como que lo descubrí, ¿cierto? O encontramos esta reserva nueva que se sabía que estaba. Y yo creo que tal vez tenía expectativa de seguir ante ese cambio. Y finalmente, ya el gobierno había tomado su decisión y decidió iniciar la expropiación. Sí. Y así se concluyó. Ahora, la pregunta que queda, que esta es técnica, es jurídica, es que por más que el pago de dividendo era elevadísimo, porque el ingreso, digamos, por un petróleo caro era muy alto, la pregunta es, ¿se puede asegurar el pago de dividendo? Porque si baja el precio del petróleo y la empresa tiene que gastar en inversiones, llega un momento que hasta puede tener dividendo cero. Claro. Así que no puede haber existido ese compromiso totalmente, porque ninguna empresa puede asumir un compromiso de algo que no se puede probar. ¿Y qué impacto puede tener un fallo adverso para la Argentina esta idea de que piden de entregar las acciones de YPF? ¿Qué impacto puede tener en la inversión? Claro, yo no lo puedo decir eso porque, sí, claro, digámoslo técnicamente, ¿no? YPF es YPF. Sí. YPF, por lo menos como se está manejando actualmente, tiene un futuro promisorio. Es uno de los jugadores, Mauricio, perdón, según lo que dicen, usted lo va a validar, más importante de Vaca Muerta, YPF. Sí, pero es que se ha orientado en ese sentido. Claro. Y yo creo que además está siendo muy bien administrado, como nunca ha ocurrido realmente. Y está diseñando un futuro donde nosotros tenemos el principal problema, que nuestra balanza comercial, en dólares evidentemente, es negativa. Sistemáticamente ha sido negativa. El único aportante de la balanza comercial importante es el campo. Evidentemente, si nosotros conseguimos lograr un aporte de petrolero o de hidrocarburo equivalente al del campo, por primera vez podemos salir. Eso lo dirá el futuro. Bueno, algunas estimaciones, Mauricio, usted es un especialista, habla que en 5 años se podría llegar a 30.000 millones de dólares de exportaciones de petróleo y gas en Vaca Muerta, y eso quintuplicaría la exportación del campo. Claro. Claro. Pero ¿qué condiciones deben darse para ir a ese escenario, Mauricio? Y hay que hacer una serie de inversiones. Sí. Yo tengo que decir que en este momento, por lo menos ya en los últimos 3, 4 años, se han empezado a hacer inversiones en el sentido de orientar toda la logística del sistema operativo en el sentido de ese tipo de esquema, que es exportar petróleo, sobre todo gas natural licuado. Y concretamente lo hemos visto con el gasoducto que ahora le dicen, ¿cómo se llama? Ya no es Néstor Kirchner. Por otro lado, han hecho la reversión del gasoducto del noroeste, porque
como Bolivia, no sé si vos sabés, ha habido toda una serie de problemas en este momento económico, tiene mucho que ver con que se están quedando sin gas. Sí. Entonces ya no tienen más ingresos. Se han agotado. Se han agotado. Entonces ya se está esperando que Argentina sea también un exportador de gas vía gasoducto. Ya no lo digo como gas licuado para Brasil, por ejemplo. Y utilizando los gasoductos de Bolivia. O sea, las expectativas futuras son bastante interesantes y se puede llegar a esa cifra. Por otro lado, se pensaba poner una estación licuefactora ahí en el sur, ya no se va a hacer, sino se va a poner barcos licuefactores, porque es una salida más económica que no podemos explicar, digamos, aquí. Y hay que poner 2 o 3 gasoductos. O sea, vamos en ese sentido. La pregunta es, si nos quedamos, posiblemente no se pueda lograr ese objetivo, pero es necesario seguir. Hasta ahora, sobre todo por el rol que está jugando YPF, creo que sí. Mauricio, este futuro promisorio que usted está visualizando, si se dan ciertas condiciones, la Argentina es muy volátil, la cuestión de la seguridad jurídica es clave, este tema del RIGI, régimen de inversión para grandes inversiones, ¿cómo apoya a inversiones del tipo de petróleo? Digo, ¿le da un horizonte? ¿Cómo incentiva? Y yo creo que sí, porque muchas de las inversiones que en este momento se están concretando están montadas sobre las espaldas del RIGI. Ah, ok. O sea que evidentemente tengo una duda de que si no estuviera eso, tal vez sería imposible, ¿no? Bien, y en materia de infraestructura, Mauricio, usted ha mencionado el tema de gasoductos, oleoductos. ¿Qué más se necesita para que sea rentable Vaca Muerta? A este nivel de precio de petróleo, por ejemplo, ¿tiene rentabilidad quien está en Vaca Muerta? Vaca Muerta, no podemos comparar este tipo de explotación con lo que sucede en Arabia Saudita, por ejemplo. Claro. Son unos precios que los costos de ellos, por eso tienen tanta ostentación de riqueza, son realmente bajísimos, prácticamente como sacar agua, por así decirlo. Ajá. Pero nosotros evidentemente tenemos un piso de unos $30 por barril, si lo relacionamos todo esto con petróleo. Y el petróleo en este momento se está moviendo a un precio arriba de 60. O sea, la pregunta es, mientras no baje de 45, tenemos una rentabilidad razonable. Ahora, si en algún momento el petróleo llega a bajar ese valor, cosa que no se puede descartar, porque todo es posible, sobre todo en un futuro que pretende ya operar sin petróleo, con un mínimo de petróleo, evidentemente Vaca Muerta será un problema. Por eso lo que es importante, siendo que Vaca Muerta tiene el 70 o 72% de reserva en gas, el resto es petróleo, y el gas es el combustible del paso de un sistema al otro, digamos, este proceso ecológico, que sería un combustible de transición. Evidentemente nos conviene no esperar, porque si esperamos, la pregunta que nos queda es qué vamos a hacer después cuando ese combustible nadie lo requiera. Claro. A medida que pasa el tiempo, en definitiva, las posibilidades son menores. Las posibilidades son menores. El nivel de inversiones que se necesitan para un sector como el energético son muy grandes, ¿cierto? Son calamitosos. Claro. Por ejemplo, las primeras este esquema, digamos, inicial para operar en estas condiciones que hablamos, y sí, son 25, 30 mil, 40 mil millones de dólares. Claro. Por ejemplo, en gasoducto, en los barcos licuefactores, empezamos a sumar todo y es mucho dinero. Bien, ¿cómo ha impactado, Mauricio, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, lo más conocido, dice Añelo, cerca de Neuquén, donde está Vaca Muerta? O sea, el desarrollo de la zona económico, ¿cómo derrama en los actores económicos y sociales que están relacionados con este negocio? Y yo creo que no es total, es cierto, vamos a empezar por ahí, no va a ser la solución total, pero por ejemplo, con que nos equilibre la balanza de pago, ya me parece a mí que es algo bastante importante, indudablemente, digamos, eso es lo número uno. Ahora, lo otro, el desarrollo total del país tiene que pasar por otros andariveles que a nivel gobierno todavía no veo que se tomen demasiadas iniciativas. Tampoco sé si se pueden en este momento, porque estamos en un momento de racionalización de recursos, no de gasto. Si nosotros vimos, para mi gusto, el conjunto de las provincias están empujando al gobierno central a gastar. Sí. Y él tiene que resistir. Ahora, ¿cuál es el problema? No va a ser siempre así. Pero al principio y a corto plazo uno tiene que ajustar las cuentas. Después tiene que pasar la otra etapa. Porque si de entrada tiene el sí fácil, va a pasar lo que le pasó a la Argentina sistemáticamente desde los últimos 70 años. Nunca va a arreglar las cuentas. Nunca va a arreglar las cuentas. Mauricio, usted lo que está diciendo es esta etapa de ajuste de gastos, sobre todo conducido por la Nación, por Milei,
está en el marco de un plan de estabilización, pero también son las provincias, los municipios los que se deben ajustar. Eso es lo que está de acuerdo. Claro, que parece que no sucede, porque los ajustes son ingratos. Claro, son impopulares políticamente también. Hay un comentario muy interesante que alguna vez hizo Remes Lendikov, que era el ministro de Economía de Duhalde. Cuando él hace una entrevista... El de la especificación asimétrica, No, sí, evaluación. Más allá de ese éxito, que tuvo éxito o no, eso es discutible, pero él dijo unas palabras interesantes. Tenemos un país donde todos estamos en contra de ajustar, pero no se castiga nunca a nadie por desajustar. Claro. Y el desajuste es lo más caro que nosotros tenemos. Claro, bueno, ahora Milei está con unas iniciativas para blindar el superávit, una cuestión con los legisladores. Ha habido una época, una era de despilfarro y ahora se están pagando como los platos rotos, ¿no?, de esta fiesta. Claro, pero la pregunta es simple, o sea, todos esperan que le reclaman gestión inclusive, y la pregunta es que empezamos a gastar, ¿y dónde la sacamos? Claro. Es la pregunta, porque antes la endeudamos, nos endeudamos, y ahora, ¿dónde la sacamos? ¿Seguimos con lo mismo? No habremos solucionado nada. Bien. Nos toca esta etapa que es muy difícil, pero esa es una opinión personal, ¿es cierto? Yo no quiero asumir la mirada de un economista, no es lo mío. Bien. Mauricio Becci, le queremos agradecer mucho la participación y la mirada de la energía y de estos sectores que indudablemente van a impulsar. Todos queremos que impulsen la recuperación del país. Gracias. No, para nada. Gracias a usted por llamarme. Muchas gracias. Pasó el ingeniero Mauricio Becci, es consultor, es especialista en temas energéticos, trazando una visión, una mirada de lo que tiene que ver con la energía, con la Argentina y las posibilidades de desarrollo. Ahora nos vamos muy rápido a la tanda. Cuando regresamos damos vuelta a la página, pero nos seguimos metidos en el tema de la economía, esta vez con Salvador Di Stefano. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Donde crecemos. Donde compartimos. Donde nos unimos. Donde trabajamos. Donde vivimos. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029. H2 Orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima. Fabricación y montaje de estructuras y cañerías. Construcciones de obra de ingeniería civil. Servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Desde 1995, Líder Print brinda soluciones en impresión y tecnología en San Nicolás y la región. Alquiler y venta de impresoras y escáneres. Soporte informático y servicio técnico especializado. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Contactanos hoy mismo y optimiza la gestión documental de tu empresa con la mejor tecnología.
lindo para la escuela, para hacer un regalo, con los uniformes, también tenemos discontinuos de uniformes, todas las promociones bancarias y también hay descuentos especiales para algunas instituciones. No dudes en venir y consultar. El segundo bloque de San Nicolás Debate está con nosotros para tratar de analizar y entender un poco más la economía. El economista Salvador Di Stéfano. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate. Salvador, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, muchas gracias por llamar. Al contrario, mucho para hablar contigo, Salvador. Seguís día a día la economía argentina, la economía real. La primera impresión es... Se está ante una inminente definición de la Cámara de Apelaciones de Nueva York por el tema del caso YPF. Digo, ¿cómo ves el tema y si no llega a ver el resultado esperado de la Argentina, si bien esto es de largo aliento, qué impacto crees que puede tener la inversión, sobre todo ligada a Vaca Muerta? No, mira, yo creo que este es un tema particular de YPF y me parece que tiene las presentaciones que han realizado Loretta Presca, tiene vicios muy, pero muy grandes como para que realmente puedan efectivizarse, con lo cual yo me parece que este fallo va a ser favorable a la República Argentina, pero no me parece que esto genere un problema en Vaca Muerta, porque este es un problema del gobierno argentino, con personas que fueron perjudicadas por una expropiación y no tiene nada que ver con el estatus jurídico de las empresas que están en Vaca Muerta o lo que sucede en Vaca Muerta. Bien. Salvador, el presidente Milei en cadena nacional salió a defender la postura que básicamente lo hace a lo largo de toda su gestión de superávit fiscal, con algunas iniciativas tendientes a amurallar, a blindar el superávit fiscal. ¿Cómo ves esta iniciativa desde el punto de vista de finalmente la operatividad y de los que están teniendo una visión contraria, que dicen que, por ejemplo, el aumento de sueldos al garra, ambas jubilados, no tiene tanto impacto fiscal? ¿Cuál es tu mirada? Mira, la mirada que yo tengo es que Argentina tiene un plan económico bastante claro, que es, tener superávit fiscal y, por otro lado, tener un Banco Central República Argentina saneado, y que el gobierno no se va a mover de esas dos medidas. Y en la medida que nosotros tengamos superávit fiscal y un Banco Central que se vaya saneando, vos vas a tener una sintomática caída de la inflación y la tasa de devaluación. Con lo cual yo, bajo ningún punto de vista, veo que prosperen esos aumentos o esos cambios en las partidas de gasto público que provengan de diputados. Acá lo que pasa es que no podemos hablar de lo que pasa con los vetos si no contamos cómo es la historia de la Argentina. Y acá la historia de la Argentina es muy simple. En Argentina, durante muchos años hubo déficit fiscal y el déficit fiscal se financió con el Banco Central República Argentina. Y el Banco Central República Argentina no fue creado no fue creado bajo ningún punto de vista para financiar al Tesoro, sino que fue creado para preservar el valor de la moneda. Con lo cual el gobierno va en línea con esas cuestiones. Por lo tanto, no se va a salir de ese libreto, porque si se sale de ese libreto, realmente echa por tierra todo el buen trabajo que realizó para que la inflación se ubique en niveles inferiores al 2% mensual. Bien, Salvador, el tema del aumento del dólar de estas últimas semanas, el impacto o no, la traslación a precio también la vamos a ver reflejado seguramente en el índice de julio que se va a dar a conocer, pero ¿a qué lo atribuís? ¿Tiene que ver, como dicen del gobierno, este tema de la tensión electoral, riesgo kirchnerista? ¿Hay falta de confianza en el programa económico? ¿A qué se debe? Mira, los mercados van funcionando con volatilidades.
En el mes de marzo vos tuviste una inflación en el 3,7% y un montón de gente dijo que la inflación iba a ir al 7% mensual. Y yo dije, es una anomalía de mercado, puede haber un mes que tenga un rebote, pero la inflación iba a tender a la baja. Y terminó tendiendo a la baja. Cuando salió la nueva política cambiaria, en donde había dos bandas, una banda inferior en 1.000 pesos y una banda superior en 1.400 pesos, yo dije públicamente que el dólar iba a tender a ubicarse más cerca de la banda inferior. En el medio hubo una gran derrame de liquidez en el mercado cuando se intentó desarmar las LEFI, que era una letra que era la antesala de lo que eran las famosas LELIQ en el gobierno de Alberto Fernández, y eso generó un bolsón de liquidez que empujó el dólar para arriba. Esa es otra anomalía puntual que se dio. Hoy el dólar está en 1.313 pesos, cuando llegó a estar 1.390, y antes de que se desarmen las LEFI estaba en 1.275. Con lo cual yo creo que en breve lo que vamos a tener es un dólar que va a retomar, digamos, el sendero bajista y que va a encontrar al dólar más cerca de la banda inferior que de la banda superior. Bien, Salvador, entre los muchos sectores que asesorás, siempre estás muy ligado a las cuestiones que tienen que ver con el agro. Luego de este anuncio del presidente de la baja definitiva de las retenciones a las exportaciones de manera permanente, ¿qué señal le ha dado al campo? ¿Cómo está el productor agropecuario hoy? ¿Gana plata? ¿Necesita que se eliminen? ¿Cómo es la ecuación económica? Mira, la ecuación económica es mala porque básicamente vos lo que tenés que empezar a plantear ahí es que los precios internacionales de la soja, el maíz y el trigo cayeron más de un 50% del COVID, de la salida del COVID para acá. O sea, desde el 2022 para acá bajaron más de un 50%. En un escenario de caída de 50% de la materia prima, sí, es difícil que, digamos, un negocio funcione. Que si a vos yo te bajo 50% tu ingreso, tampoco la vas a pasar bien. Y la baja de retenciones es muy importante desde el lado del esfuerzo fiscal que hace el Estado para bajar retenciones en un momento en donde digamos, los jubilados no la están pasando bien y en donde socialmente Argentina no está pasando un buen momento, pero tampoco ayudan a que el campo tenga una buena rentabilidad en esta coyuntura. Nosotros necesitaríamos tener retenciones cero porque es un impuesto distorsivo y necesitaríamos que nos ayude un poco el contexto internacional con una mejora en precios. Si nosotros tuviéramos una mejora de 20% en los precios, probablemente el negocio mejoraría. Si nosotros nos eliminarían las retenciones, por supuesto que el negocio mejoraría. No hay que dejar de luchar para que las retenciones sean cero porque, repito, son un impuesto distorsivo. El hombre de campo no es que paga retenciones y después no paga ganancias. Paga retenciones y paga ganancias, paga bienes personales, paga todo lo que paga cualquier argentino en un negocio, ¿ok? Entonces lo que tiene es una carga adicional, digamos que hoy le deja el negocio en negativo. Lo que sí está en positivo hoy y tiene una mejora sustancial son los negocios de agregado de valor en el campo, como puede ser la ganadería, como puede ser el tambo, como puede ser cerdo, como puede ser las ponedoras de huevo, como puede ser el pollo. ¿Me explico? Hay negocios que funcionan y hay negocios que no funcionan. Hoy la soja, la verdad que es un pésimo negocio. Si le sacarían la retención el 26%, mejoraría por supuesto bastante. Salvador, la Argentina va rumbo a las elecciones de octubre, elecciones legislativas de medio término. El gobierno se juega ahí un importante test electoral. Las reformas que de alguna manera necesita el país y que Milei quiere llevar adelante desde lo estructural, digo, la laboral, la tributaria, la previsional, ¿qué plafón le ves como para poder de alguna manera lograrlas y darle más competitividad a la Argentina? Yo creo que se pueden lograr, lo que pasa es que dependerá del resultado de las elecciones. Milei fue presidente con 30 diputados
y 6 senadores, con lo cual hoy sí tendría un caudal electoral importante que le permitiera una mayoría en ambas cámaras. Yo creo que saldría la reforma laboral previsional e impositiva, porque es lo que piensa y es lo que llevó adelante. El presidente tiene credenciales importantes para desarrollar, como son las credenciales de haber logrado superávit fiscal, como de estar capitalizando el Banco Central República Argentina, como haber trabajado en un sistema de precios en donde la inflación se ha reducido drásticamente, digamos, y no cabe duda que es un hombre que es libertario y que desea que las empresas inviertan y vayan para adelante, con lo cual no hay duda de que el único partido que refleja el progresismo es La Libertad Avanza, porque yo no veo, por ejemplo, digamos, otras expresiones políticas que hablen abiertamente de una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma previsional, en donde en la Argentina hay 10 millones de personas jubiladas y los 3 millones que aportaron fueron estafados y hay 7 millones que están cobrando jubilaciones sin haber aportado la cantidad de años que han aportado estos 3 millones que pusieron la plata y que hoy ven diluir su jubilación en pos de financiar a otros argentinos. Cosa que está mal, porque eso es un derecho privado. ¿Me explico? Sí. Que vos cobre impuestos para ayudar a un montón de argentinos me parece bárbaro, ¿sí? Porque a la gente hay que ayudarla. Pero digamos que vos le saques la plata a alguien que aportó durante 40 años para dársela a otro, me parece una estafa. Entonces acá el sistema jubilatorio es una estafa. Vos llegás a los 65 años y te das cuenta que invertiste en un sistema Ponzi. Te afanaron. Entonces el único que puede llevar adelante esa reforma es el que hoy está cumpliendo con el superávit fiscal y con la capitalización del Banco Central República Argentina. El que está manteniendo el tipo de cambio estable, la inflación baja y seguramente cuando se estabilice el sistema financiero las tasas de interés también desciendan. Salvador, dos últimas consultas. ¿Cuál es tu mirada sobre el crecimiento económico? Digo, salvo lo que tiene que ver con la energía, el agro, que pareciera que de alguna manera son estrellas en este contexto, ¿qué pasa con el resto de los sectores? Porque vemos en la industria, incluso acá en la zona, suspensiones, despidos en la acería. Digo, ¿es una recuperación heterogénea? ¿Cómo lo ves, digamos? No, la recuperación es heterogénea y cada industria es un mundo en sí mismo, ¿sí? Sí. Hoy vos tenés que crecer en productividad y en competitividad. Cuando vos tenés un escenario de alta inflación, podés tener una industria con máquinas viejas que no sos competitivo y estar en marcha. Si vos pasar a ser un país, digamos, en donde la inflación baja y, digamos, el dólar es estable y no hay nada que te disimule los errores, una industria que tenga máquinas viejas o que no esté a la altura de las circunstancias no puede funcionar. Entonces Argentina es un país muy descapitalizado también en el sector industrial. En el sector industrial y en el campo también. Si vos mirás la maquinaria que tiene el campo, el parque de cosechadoras y de tractores no es muy nuevo que digamos, ¿me explico? Sí. ¿Qué sé yo? Entonces el punto es que hoy vos está emergiendo una nueva Argentina, en donde la nueva Argentina las empresas necesitan mucha inversión. Inversión que va a redundar en mayor productividad, tiene que redundar en mayor productividad, en mayor competitividad, en poco margen de rentabilidad y en mucha capitalización si terminás armando una industria exitosa. Ahora, cambió el modelo anterior era, armo algo y con la inflación y la devaluación que me corrige los errores, voy para adelante. Hoy es trabajar muy profesionalmente para llevar adelante una industria. Entonces aquellos que cazaban en el zoológico y tenían una industria porque podían ganar plata en la Argentina porque tenía una economía cerrada, cuando la abrís, y bueno, son los costos que hay que pagar para tener un país más abierto. De lo contrario, íbamos a seguir en una economía cerrada y con 60% de pobres. Y la idea acá es tener una economía abierta y con la menor cantidad de pobres posible. Salvador, luego de esta mirada que decís y para el final, ¿y el momento de la micro cuándo crees va a llegar? Más allá, como decís, hay que cambiar el chip. El momento de la micro de todos los días, ¿me entendés? El día a día. Yo también soy una micro y a mí me va bien.
Ahora, yo me tuve que reinventar. Mi mercado es toda la República Argentina. Hoy mi mercado, yo me vendo a través de las redes. Yo tengo un programa de televisión los domingos a las 7 de la noche, que no es por televisión, es por streaming. Sí. Yo personalmente vendo informes de voz a través de una app. Y tuve que inventar una app para poder vender mis informes privados. Y mis informes privados valen 400.000 pesos al año, son muy baratos. Ahora, ¿por qué vendo barato? Porque apliqué una tecnología en donde busqué P por Q. Si yo hubiese tenido el mismo modelo de negocio que tenía en el 2021, hoy estaba fundido. Entonces, hoy toda empresa la micro se tiene que reinventar, tiene que invertir y tiene que hacer productos nuevos acorde a las necesidades que tiene hoy el mercado. Y hoy el mercado, un 66% son jóvenes de 16 a 42 años. Hoy el mercado son mujeres que tienen un comportamiento comercial muy racional. Entonces hay que hacer productos que apunten a la mayor parte del mercado, que son los jóvenes y las mujeres. Y tratar de hacer productos que sean baratos. ¿Por qué? Porque el 66% de los consumidores viven de sueldo en sueldo y no llegan a fin de mes. Y quieren un producto que tenga un precio razonable. Y que en la medida de lo posible, lo vendas con mucha oferta y con muchas promociones. Entonces cada uno de nosotros nos tenemos que adaptar a ese escenario. Yo estoy hablando con vos y estoy en Lobería. Sí. Y mañana estoy en Tandil. Y la última vez que vi a mi familia fue el domingo. Y si yo no hubiese escalado el país, en Rosario no tenía el trabajo para sostener ni mi empresa ni mi familia. Entonces cada uno nos tenemos que deconstruir y reestructurar para poder amalgamarnos con lo que el mercado nos está pidiendo. La pregunta es, si vos estás en la micro y tenés un negocio, ¿estás haciendo el producto que el mercado quiere? ¿O estás haciendo el producto que el mercado quería en el pasado? Si estás haciendo un producto con los atributos del pasado, te va a ir mal. Si querés hacer un producto con los atributos del presente y del futuro, hay que invertir plata. Bien. Esa es la cuestión. Cada empresa es un mundo en sí mismo. Hay sectores micro que están mal y que no tienen reversión. Y hay sectores micro que están mal y tienen oportunidades. Para eso tienen que aprovechar a los consultores de San Nicolás, a los profesionales, a las cámaras, a los contadores, a los que hacen comercialización, a los que hacen marketing, a los que hacen estudio del mercado, para ver cómo insertarse en este nuevo mercado. No estamos en un cambio de época, estamos en una época de cambios. Este es el cambio del cambio del cambio del cambio. Y sobre ese es el desafío que tiene que llevar adelante la micro. El país no le echen la culpa a la macro. El país lo que está haciendo es ordenarse. El país, en la medida, el gobierno nacional, mientras tenga superávit fiscal y sanee el Banco Central y haya escasa inflación y el tipo de cambio no tenga volatilidad, ya está. Lo demás lo tenemos que hacer nosotros y salir a buscar el mercado nosotros. Bien. Como siempre, Salvador Di Stefano, un gusto charlar con vos. Gracias por esta entrevista y tu mirada. Dale, un abrazo. Chau, Muchas gracias, un abrazo. Pasó Salvador Di Stefano por San Nicolás Debate. Nos vamos a la tanda. Cuando regresemos, vamos a estar hablando con el asesor legal de la Fundación Inmula, Santiago Teixeira. Ya volvemos. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Hace más de 100 años que estamos juntos. Productores, cooperativas y ACA. Seguimos evolucionando e innovando para seguir siendo la propuesta de valor más integral del campo argentino. Nos une la forma cooperativa de hacer negocios. Nos une el valor de la palabra. Nos une la confianza y el compromiso.
Nos une la historia, el presente y el futuro. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Somos las cooperativas del campo argentino. ¿Sufriste un accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, vení a mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. Visión Empresaria. Todo lo referido a industrias, empresas, comercios, emprendimientos e ideas de negocios. Visión Empresaria. Recursos y estrategias para el empresario de hoy. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno esquina Viale y Avenida Sabio esquina Guido Hispano. Polibas, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibas, Belgrano, esquina Urquiza. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Donde crecemos. Donde compartimos. Donde nos unimos. Donde trabajamos. Donde vivimos. Bueno, como lo habíamos anunciado, damos comienzo al bloque institucional de San Nicolás Debate. Está con nosotros para poder hablar de un tema muy interesante. Es el asesor legal de la Fundación Inmula. Me refiero al doctor Santiago Teixeira. Muy buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. ¿Qué tal, Baltasar? ¿Cómo estás? Un placer estar acá presente. Bueno, igualmente para nosotros, Santiago, la verdad que queríamos darle un espacio en el programa a la fundación a la que perteneces porque hacen cosas muy interesantes y es importante darle difusión a estas iniciativas y quiero arrancar por el principio, que nos cuentes qué es Inmula, una breve historia de cómo nació y qué objetivos persiguen. Bien, perfecto. Bueno, Fundación Inmula significa inclusión al mundo laboral, que es justamente a lo que nos dedicamos, que es la inclusión sociolaboral de grupos vulnerados que, pues yo siempre digo que a todos nos cuesta poder ingresar a trabajos. Imagínense esa situación enfrentándose a diferentes barreras, sesgos y demás, lo cual resulta muy injusto a la hora de querer incluirse en el mercado laboral. Nosotros lo que tratamos de hacer es justamente generar la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin importar de dónde son, si son de algún tipo de religión, si tienen algún tipo de discapacidad, la orientación sexual y cualquier otra cuestión, sino que nosotros buscamos ver personas, básicamente.
Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar con diferentes grupos, ¿sí? Que particularmente los que más trabajamos son personas con discapacidad, lo que es comunidad LGBT, lo que es empleo joven, que es una problemática muy grande, no solamente en el país, sino a nivel mundial, y también una cuestión que quizás no se habla tanto, pero es una problemática muy grande también, que es el empleo más 45. Sí. ¿Sí? Nosotros ahí hacemos foco en esos 4 pilares, que es los que más trabajamos, y lo que hacemos por un lado es articular con empresas para trabajar desde el lado interno de las compañías, mediante talleres, charlas y demás, buscando generar espacios de empleo inclusivo. Y después, por otro lado, también lo que hacemos es conectar con otras organizaciones también, buscando profesionalizarlas, acompañarlas y también trabajar en conjunto para poder ayudar a más personas. ¿Sí? La idea surgió a partir de Federico Spoturno, que es el presidente y fundador de Inmula, que él tiene 30 años trabajando en recursos humanos, siempre dentro de empresas privadas y siempre llevando adelante la bandera de la inclusión. Yo por mi parte a Fede lo conozco hace mucho tiempo y en mi caso personal yo tengo una de mis hermanas que tiene una discapacidad y la realidad hasta que Fede no me comentó la idea del proyecto, la idea que tenía en mente y demás, nunca me había puesto a pensar en el día de mañana con qué mundo laboral se iba a encontrar ella a la hora de querer buscar un trabajo. Y porque uno también como familia siempre tiene ese pensamiento de, no sé, o va a estar mi papá, o voy a estar yo, o va a estar alguien siempre para sostener. Y la realidad es que no somos eternos y uno tiene que estar preparado para esa situación. Entonces, nada, desde ese momento empezamos con el proyecto. La verdad que tuvimos un crecimiento muy importante, estamos trabajando con un montón de empresas. Hoy, por suerte, no solamente estamos en Argentina, sino que también comenzamos a trabajar en Chile hace varias semanas. Y nada, la realidad es que estamos trabajando un montón. También tratando de entender los ritmos de las empresas, que creo que es importante entender las culturas de las compañías, los tiempos y demás para poder llevar adelante todos los procesos de inclusión. Bien, todo esto que contás, interesantísimo, Santiago, digo, se da en un contexto en este momento particular de la Argentina, donde por supuesto lo que tiene que ver con el crecimiento económico, con lo que tiene que ver con algunos sectores que no la están pasando bien, y entre las cuales las empresas tienen indudablemente muchas situaciones que resolver y está esta cuestión que es la empleabilidad en general, pero digo, la empleabilidad de las personas con discapacidad, ¿cómo se da en ese marco? Digo, ¿qué músculo le ponen desde Inmula como para que efectivamente esto sea posible a través de los programas y la apertura que ha habido de las empresas o que hay en este último tiempo? Bien, perfecto. Sí, entendemos la situación, somos todos de acá de Argentina y sabemos las problemáticas que estamos atravesando en el sentido económico. La realidad es que nosotros siempre, primero lo que aclaramos es desmitificar que para hacer un trabajo de inclusión hay que hacer una gran inversión. Bien. Sí, porque uno muchas veces cuando hablan de discapacidad, capaz que lo primero que se le viene a la cabeza es la silla de rueda, por ende, automáticamente viene a la cabeza él reforma edilicia, acomodar los baños, las puertas, todo. Y la realidad es que al menos nosotros en la Fundación no trabajamos únicamente discapacidades motoras, sino que trabajamos todas las discapacidades. Y también entendemos que el trabajo inclusivo, hay un montón de cuestiones que quizás tienen un costo prácticamente cero, que es mediante talleres, charlas, conversatorios y demás. Sin un gasto muy importante, se puede ya trabajar internamente en las compañías el tema de la inclusión laboral. Y después lo que hacemos también es entender de que la idea no es hacerle un favor a una persona dándole un trabajo, sino que esa persona ingrese a un trabajo como cualquier otra. ¿Sí? Lo que sí nosotros hacemos es hacer todo un acompañamiento en el proceso para hacer foco en el talento de la persona y que la persona sea realmente útil para el puesto de trabajo. ¿Sí? No simplemente le damos un trabajo porque pertenece a determinado grupo, sino que sea algo que sea beneficioso tanto para la persona como para las compañías. ¿Hasta dónde se extiende la etapa de seguimiento que hace Inmula una vez que efectivamente la persona es incorporada al mundo laboral y cómo es el trabajo con las familias? Bien, perfecto. Nosotros arrancamos la etapa desde el análisis del puesto de trabajo, sí. Luego hacemos el acompañamiento en todo el proceso de entrevistas, de presentación del aviso y demás, y después hacemos el seguimiento una vez que la persona es incorporada. Ese seguimiento nosotros particularmente como fundación no lo hacemos eterno, sino que lo hacemos hasta un punto en el que la empresa y la persona nos den el ok como que ya está todo bien. Sí, obviamente en un principio, por lo menos durante los primeros 2-3 meses, estamos bastante presentes en el sentido de ir viendo cómo se desenvuelven las tareas, si comprende los roles que tiene que cumplir y demás cuestiones.
Y después, en el sentido del seguimiento, trabajamos tanto con los líderes como con el equipo de trabajo, con la persona en cuestión y con las familias también, porque es un sostén muy importante. Muchas veces nosotros decimos que hay personas con discapacidad que quizás tienen más de 30 años y es la primera entrevista laboral a la cual se van a enfrentar. Entonces, muchas veces, por una cuestión de apego, las familias tienen un montón de miedos en cuanto al tema de discriminación y diferentes cuestiones. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos todo un trabajo de contención con las familias para justamente también entender esto que comentabas un ratito, que no todos somos eternos y si le podemos dar la posibilidad a una persona con discapacidad de poder conseguir un trabajo, la idea es poder hacerlo. Bien, Santiago, en este marco, el Estado, digo, el gobierno nacional, ¿cómo está con respecto a la política, con respecto a la discapacidad y en cuanto a la inserción laboral, digamos? ¿Qué pasa puertas adentro del Estado como empleador y qué incentivo le da, si es que hay alguno, a las empresas para que contraten trabajadores que tienen discapacidad? Bien, perfecto. En cuanto a lo que es el gobierno en sí, la realidad es que existe una ley, existe una normativa que solicita al Estado tener un 4% del cupo laboral con personas de discapacidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se cumple? La realidad que no. ¿Se controla? La realidad es que tampoco. Entonces, hay un hueco muy importante ahí que hay que rellenar y trabajar, pero eso es por un lado. Y después, por otra parte, en cuanto a beneficios para empresas privadas que deseen contratar personas con discapacidad, sí hay un programa en el cual se obtienen beneficios fiscales, que es por un promedio de un año. Contanos un poco, he estado viendo un poquito todo lo que hace Inmula, hay muchos programas y muy interesantes sobre todo, pero por puntualizarte dos, uno es fin de la pobreza, corregime si me equivoco, y otro es ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué encontramos en estos programas? Bien, nosotros todo lo que trabajamos desde la Fundación lo hacemos todo relacionado con ONU, con OIT, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la realidad es que la Fundación abarca varios objetivos de los ODS, pero bueno, justamente generalizando capaz un poco, es tratar de poder acompañar a las personas a tener un desarrollo pleno, a ser autónomos, que también nosotros, y vuelvo también a tocar capaz que el tema del gobierno, nosotros lo que entendemos también es que una persona cuando consigue su trabajo quizás ya afronta diferente el tema de distintos gastos y demás. Entonces, nuestra intención es que todas las personas puedan conseguir un trabajo justamente para poder ser autónomos y no estar dependiendo de nada ni de nadie, ¿sí? Ya que nada, la realidad es que hoy la situación también es complicada y quizás hoy por parte del Estado no está el apoyo que se necesitaría, que se buscaría. Bien, última consulta, Santiago. Digo, en función de tu experiencia, de tu mirada, de todo el recorrido que está teniendo Inmula, ¿qué más se puede hacer desde la sociedad civil, desde las empresas, desde todos y cada uno de nuestro lugar, como para romper tabúes, abrirnos, digamos, a la posibilidad de que seres humanos que tienen esta situación de discapacidad se sientan más integrados, que tengan otra vida? Bien, en un principio creo yo que muchas veces el tema de las exclusiones, digamos, se da a partir de la falta de información. Sí. Entonces, creo que un primer consejo en general sería poder interiorizarse en el tema, ¿sí? Y después preguntar sin miedo, ¿no? Porque uno a veces capaz que por miedo a equivocarse o confundirse o meter la pata, como se dice, prefiere evitar determinadas situaciones. Entonces, sí los invito a hablar, informarse, preguntar, que es súper importante. Y después en general, no solamente quizás con la pata de discapacidad, sino en general, creo que todas las personas, desde el lugar que nos toca, con las posibilidades que tenemos que involucrarnos y ver al otro como alguien que quizás necesita una ayuda y si nosotros se las podemos dar, hagamos todo para poder brindarlo, ¿sí? Yo siempre digo que es aportar el granito de arena para formar un gran desierto, ya que sin el aporte de cada uno no llegaríamos a nada. Bien, lo último, Santiago, ¿cómo se conecta la gente con Inmula? ¿Cómo conoce más los programas? ¿Cómo se vincula con ustedes? Contanos un poco. Bien, nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en LinkedIn más que nada, como Fundación Inmula, y en Instagram como fundación.inmula. Ahí vamos subiendo el trabajo diario que vamos realizando, talleres, conversatorios con empresas, programas que vamos lanzando, mismo búsquedas de trabajo,
nada, todo vamos a ir transmitiéndolo por las redes, así que los invitamos a todos a poder seguirnos y compartir la información. Muchas gracias, Santiago, por darnos a conocer, por el trabajo incesante que están haciendo muy profesionalmente, y ojalá finalmente desde ya se abran muchas posibilidades para Inmula y para todos los que trabajan y finalmente la gente que necesita incorporarse a una vida laboral más plena, más autónoma. Muchas gracias. Les mando un saludo muy grande a todos por allá. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Pasó Santiago Inmula, que es el asesor legal de la Fundación Inmula, Santiago Teseira, perdón, asesor legal de Fundación Inmula. Nos vamos muy rápido a la última tanda y cuando regresamos los comentarios del cierre. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Probser, grandes movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa, www.probser.com. Donde crecemos. Donde compartimos. Donde nos unimos. Donde trabajamos. Donde vivimos. Hemos llegado al final de San Nicolás Debate. Lo prometido, la información y los protagonistas. Me queda nada de tiempo para el editorial. En el próximo seguramente vamos a estar abordando lo que tiene que ver con la economía y la recuperación que se está dando en los sectores, con algunos con más dificultades, y sobre todo en el medio de todo esto, la campaña electoral que va rumbo a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia y las 26 de octubre en la nación. Todo este compendio lo va a tener en el próximo programa. Gracias a todos ustedes, gracias al Diario El Norte. Nuestra cita es el próximo jueves 20:30. Hasta entonces.